Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo lo que nos enseña el Salmo 150 y leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire alabe a Jah. Aleluya. Si nosotros ponemos mucha atención a leer el Salmo 1, veremos que el escritor de este salmo comienza hablando sobre el gozo, y esto se produce en nosotros cuando obedecemos los mandamientos de Dios y no escuchamos a las personas que están en el mundo o a las personas que aceptaron formar parte de su reino, pero en un tiempo, por X motivo, se alejan. Y a estas personas la Biblia les llama descarriados, como vemos en Primera de Pedro 2:25 dice: pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Este versículo nos habla sobre los descarriados o de los que dejaron el reino de Dios, y también nos da a conocer de los que regresaron. Estaban como hijos pródigos, pero la misericordia de Dios les alcanzó y ellos regresaron al pastor y guardián, como dice la palabra. Como podemos ver, o si no tiene una Biblia, le invito a que consiga, y así usted podrá saber lo que yo estoy compartiendo, si es la verdad o no. El Salmo 150 es el último del libro de los Salmos. Como podemos ver, este salmo, al igual que el Salmo 1, no se sabe quién lo escribió, pero de seguro estos dos salmistas sintieron el mismo gozo porque obedecieron y alabaron a Dios. Por eso ellos dejaron plasmados sus hermosas vivencias en este libro. El Salmo 51, en el versículo 1, comienza diciendo que debemos alabar a Dios en su santuario. Santuario significa templo que ha adquirido un carácter sagrado por haberse manifestado en ese lugar algo divino. Por lo mismo, el santuario es el lugar oficial de la santidad de Dios. Cuando los hijos de Dios salieron de Egipto, dejando atrás la esclavitud, habitaron en el desierto y adoraron y alabaron a Dios en el tabernáculo. Dios ordenó a Moisés que construya un tabernáculo para que sus hijos tuvieran un lugar central de adoración. Es cierto que no todos tenían ese privilegio de entrar para adorar y alabar allí, pero Moisés y Aarón sí lo hicieron, y eso vemos en Éxodo 25. Pasó el tiempo y Dios ordenó a Salomón construir el primer templo. Por eso la Biblia atribuye a Salomón, rey de Judá, la construcción del primer templo dedicado a Dios en Jerusalén, y la palabra lo confirma en Primera de Crónicas 22, del 8 al 10, dice: mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre,
y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Dice también, en la magnificencia de su firmamento, la amplia extensión del cielo con todo su poder en las tormentas y el clima, es también un lugar apropiado para alabar a Dios, porque el firmamento se extiende de horizonte a horizonte. En el cielo los ángeles alaban y adoran a Dios, como vemos este salmista dice que a Dios se le debe alabar en todo lugar, ya sea en el cielo, tierra y debajo de la tierra, porque todo es obra de sus manos que vemos en Génesis. En el versículo 2 dice, alaben por su proeza. El término proeza viene del latín prodigium y hace referencia a un hecho oportuno o extraordinario. En la Biblia, la palabra proeza se utiliza en varios contextos para describir las maravillas de Dios. En algunos casos se refiere a los milagros de Jesús, como cuando curó a los enfermos y expulsó a los demonios, que podemos ver en Mateo 8:16 y Lucas 7:21. En otros casos se refiere a las grandes obras de Dios, como la creación del mundo y todo lo que hay en él. Dice también, alaben conforme a la muchedumbre de su grandeza. Esto es igual a la proeza, porque Dios hizo algo que ningún hombre puede hacer jamás. Como pasó después del diluvio, los hombres se pusieron a construir una torre para, según ellos, llegar al cielo y ser famosos, y esa torre se llamaba de Babel, pero fueron destruidos por la mano poderosa de Dios. Hoy asimismo el hombre anda inventando muchas cosas para tratar de descubrir los secretos de Dios. Dios sabe por qué no reveló al hombre. En su tiempo Él nos revelará todo, pero muchas de las veces pierden la vida junto con lo que construyeron. Eso pasa porque eso que construyeron no era perfecto. Solo Dios hace perfecto todo. Dios creó al mundo por amor. Por ese amor sacrificó a su Hijo para salvar primero a su pueblo y después a todos los hombres que acepten ese sacrificio. En el versículo 3, el salmista nos recomienda que debemos alabar a Dios a son de bocina. Pero me pregunto yo, ¿por qué a son de bocina? Es porque cuando una bocina es entonada, sus notas musicales se pueden escuchar desde muy lejos. También dice con salterio y arpa. El salterio es un instrumento parecido al arpa. Es un cajón de resonancia sobre la que se extiende cuerdas que son pulsadas por los dedos o golpeadas con palos. En el versículo 4 dice que debemos alabar con panderos y danza, como lo hicieron los hijos de Dios cuando llegaron al desierto, como lo hizo David. Aunque muchos puedan criticarnos al ver que nosotros alabamos así al Señor, eso no nos debe preocupar a nosotros, porque a David también le pasó que su misma esposa lo criticó. Si a nosotros nos critican por alabar con danzas y pandero a nuestro Señor, eso no nos debe importar. Lo que a nosotros nos tiene que importar es agradar siempre a nuestro Dios. También dice, con cuerdas. Las cuerdas son un conjunto de hilos entrelazados que forman un solo cuerpo largo y flexible que sirve para atrapar o suspender peso. Y flauta dice, este sonido enamora a cualquiera
porque si nosotros ponemos atención al sonido de la flauta, es muy fino y delicado. Imagínese si lo adoramos así, ¿cómo Dios se va a sentir? El salmista en el versículo 5 dice: alaben a Dios con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. El címbalo es un instrumento parecido a los platillos. Su sonido es un sonido largo, pero cuando alabemos a Dios debemos hacer con todo nuestro corazón y con júbilo. El júbilo es un gozo o alegría muy intenso que se hace insostenible. Por ejemplo, es como cuando nosotros estamos alabando al Señor y somos tocados por el Espíritu Santo, y eso nos hace alabar de diferente forma a nuestro Dios. Muchas personas, cuando algún deportista hace algo extraordinario, gritan de júbilo por lo que hizo. Cuanto más nosotros debemos exaltar a nuestro Padre Celestial. El salmista en el versículo 6 termina diciendo: todo lo que respire alabe a Dios. Yo me imagino a los primeros seguidores de Cristo alabando a Dios con todos estos instrumentos que este salmista menciona aquí. Dios creó todo para que le den la honra y gloria solo a Él. Las aves también alaban a Dios. Si usted vive en el campo, podrá escuchar a las 5 de la mañana. Están alabando a Dios y toda su creación, no importa en el país que viva. Cuando llega la primavera, usted podrá ver cómo los árboles están verdes y frondosos. Las flores se ven por todas partes, y así su creación. También la naturaleza está alabando a su Creador, como su palabra mismo dice: todo lo que respira, todo alabe a Dios. Gracias. Ay, no, Ruth. Y el salmista en el versículo 6 termina diciendo: todo lo que respire, alabe a Dios. Yo me imagino a los primeros seguidores de Cristo alabando a Dios con todos estos instrumentos que el salmista menciona aquí. Dios creó todo para que le den la honra y gloria solo a Él. Las aves también alaban a Dios. Si usted vive en el campo, podrá escuchar como a las 5 de la mañana están alabando a Dios, y toda su creación, sin importar en el país que viva, usted podrá ver cuando llega la primavera, esos árboles están verdes y frondosos, las flores se ven por todas partes, y así la naturaleza, la creación de Dios está alabando y honrando a su Creador. Dice también aleluya. Esta es una invitación a alabar a Dios. Gracias a que el Eterno amó a su creación, sacrificó a su Hijo para que pudiéramos nosotros, a través de Él, unirnos de nuevo con nuestro Creador, porque desde que el pecado entró en Edén, desde que ese día que Adán desobedeció y pecó, desde ese día nosotros estábamos lejos de Él. Aunque muchos todavía son criaturas, pero han escuchado que hay un solo creador de todo, incluyendo la música. Aunque la ciencia diga lo contrario, para mí mi Dios es creador de todo. Por eso el salmista nos pide que todo lo que respire alabe a Dios. O sea, los que aún no son creyentes tienen que alabar con júbilo a su Creador. Mi hermana, mi hermano, no importa si usted aún no ha recibido ese milagro
que está esperando. Tal vez usted está enfermo o pasando una gran tribulación. Tenga fe, a su tiempo lo hará. Todo ocurre al tiempo de Dios, pero al igual debe alabarlo con todo su corazón y con júbilo, como dice el salmista, porque el milagro más importante y precioso ya lo hizo, porque usted y yo recibimos el perdón y la salvación, porque aceptamos el sacrificio de su Hijo y abrazamos su evangelio en nuestro corazón. Eso nos da el derecho de formar parte de su pueblo y por esa razón tenemos que alabarlo de todo corazón y al son de los instrumentos que el salmista nos recomienda. Cuando estemos alabando en su casa, tenemos que hacer que nuestra alabanza traspase el espacio y llegue hasta el cielo. A Dios le encanta que su creación le alabe, pero mucho más a sus hijos que le adoren de todo su corazón. Para concluir, podemos ver que el libro de los Salmos hace dos paralelos con un viaje espiritual a través de la vida. Comienza presentando dos sendas, el camino de la vida y el camino a la muerte a través de la vida. Si nosotros elegimos seguir al Dios de la vida, enfrentaremos tanto bendición como problemas, alegrías como dolor, éxitos y fracasos, pero lo importante de todo es que Dios estará allí para guiarnos, alentarnos, consolarnos y nos guardará. Su paz será nuestra paz, porque recordemos que su palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os doy como lo da el mundo. Y también recordemos que nuestro Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Si no elegimos seguir al Dios de la vida, vamos a enfrentar los mismos problemas, las mismas situaciones, pero la diferencia es que Dios no está allí para ayudarnos, y eso es caminar a la muerte a través de la vida. Pero como vemos, la palabra dice que siempre hay esperanza para recibir la ayuda de Dios. Tenemos que clamar a Dios por su ayuda, porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Si ha decidido dejar fuera de su vida al Dios de la vida y está enfrentando alguna enfermedad, alguna tribulación y por sus propias fuerzas no puede vencer, clame al Dios de la vida, arrepiéntase de todo y Dios vendrá en su ayuda. Cuando la vida de los hijos de Dios llega a su fin y se van a descansar con Dios, cuando resuciten sabrán que han escogido el buen camino. Si usted ya es hijo de Dios y se da cuenta de que después de sus días en la tierra, Dios le tiene algo especial esperando, que es la corona de la vida eterna, de gozo con el Señor por toda la eternidad. Eso le debe motivar para alabar a Dios de todo corazón, en su casa y en todo lugar. Mi amigo, tal vez usted ha escuchado este salmo, ya sabe cómo Dios quiere que le alaben, especialmente cuando están en su santuario, que viene a ser su casa. Y tal vez usted ha escuchado que dije que las criaturas también deben alabar a Dios. Eso es porque todos somos obra del mismo Dios, de las manos del mismo Creador, pero la diferencia es cuando nosotros aceptamos a su Hijo amado en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Eso nos da el derecho a ser hijos de Dios. Eso nos da el derecho
unirnos al pueblo del Señor, pero cuando no lo han aceptado, cuando no han confesado con su boca que aceptan a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, todavía siguen siendo criaturas, y eso lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Pero tal vez usted ha leído que hay un solo creador del mundo y de todo. Por eso usted, aunque no sea hijo de Dios, tiene que alabarlo con todo júbilo. Pero si usted quiere aprenderlo, a alabarlo, a sentirlo de todo su corazón, hoy esta noche puede aceptarlo en su corazón a su Hijo amado Jesucristo como su único Señor y Salvador, y así usted también pasará a ser de criatura a hijo, a unirse al pueblo de Dios y a alabarlo y a glorificarlo con todo su corazón y júbilo, como lo pide este salmista. Y si usted decide aceptar al Señor como su único Salvador, su casa y usted serán bendecidos, y llegará la salvación no solo para usted, sino para toda su casa. Eso dice la palabra, porque la Biblia declara que hoy es el día de la salvación, mañana puede ser muy tarde. Amén.